Qué bueno es estar reunidos en su presencia, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Y de esa manera ya nos vamos preparando para recibir la palabra del Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, qué bueno estar en tu presencia, qué bueno que tengamos acceso por medio de Jesucristo hasta tu presencia. Gracias porque tú has sido tan bondadoso que nos diste la oportunidad de salvarnos, Señor. Y aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos la libertad de ir a tu presencia. Gracias porque ese perdón es eterno, es perfecto, y porque no hay otro nombre más grande que el de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendice esta iglesia, Señor, a cada uno de los que van a escuchar este mensaje, y que tu palabra llegue a ellos, así como tú la has enviado, Señor, que tu Espíritu Santo obre y transforme la vida de cada uno. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, estamos siguiendo un tema que es nombre sobre todo nombre. Y Jesús tiene el más grande de todos los nombres. Y vamos a ver hoy parte de por qué Jesús tiene ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver la faceta de Jesús como el gran sumo sacerdote. Un título que es impresionante, grandísimo y que nos va a hacer reflexionar cómo es posible que Dios, siendo santo, siendo perfecto, haya enviado a su Hijo por nosotros. Entonces, vamos a comenzar diciendo que desde el Antiguo Testamento, el problema central del ser humano no solamente es su condición moral, no solamente es problema de lo malo que somos los seres humanos. ¿Sabe que también es un problema relacional? Nosotros y nuestro pecado nos han separado de Dios. Es decir, no tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre porque Él es santo. Nosotros somos pecadores. ¿Comprendemos? No podemos nosotros mezclarnos con la santidad de Dios porque no tenemos los atributos suficientes para alcanzar la santidad de Dios. Pero Dios en su gran misericordia estableció el sacerdocio. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y ese sacerdocio tenía tres funciones principales. La primera, representar al pueblo delante de Dios. Los sacerdotes representaban al pueblo. Segundo, presentar sacrificios por el pecado. Sacrificios que cubrían el pecado y permitían que la persona se acercara a Dios. Y luego, interceder continuamente para la reconciliación. Eran tres funciones que tenían los sacerdotes. Y de entre todos los sacerdotes había un sacerdote especial. Ese sacerdote era llamado el sumo sacerdote. La función de este sumo sacerdote era en el templo. Si nosotros recordamos el tabernáculo que Dios estableció allá en el desierto, ustedes pueden ver la imagen ahí. Ven que está diseñado con un cerco que está compuesto por una tela blanca representando la santidad de Dios. Y está dividido en tres partes principales. El atrio, la parte externa. En ese atrio es donde el pecador podía acercarse con su ofrenda y era lo más cerca que podía llegar de Dios. Luego, esa ofrenda era tomada por el sacerdote y llevada al sacrificio. El sacrificio se hacía en el lugar, en el atrio. Y luego, ya una vez sacrificada la ofrenda, se pasaba al lugar santo y una vez al año, por este sumo sacerdote,
únicamente se podía acceder al lugar santísimo que representaba la presencia misma de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la persona podía acercarse hasta la entrada y ahí entregaba su ofrenda. El sacerdote tomaba la ofrenda, iba y sacrificaba, y él era el que accedía al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote, una sola vez al año, podía presentar esa ofrenda en el lugar santísimo. Para una persona como usted o como yo, era imposible entrar al lugar santísimo. Ahora, esto significa que habían tres problemas principales para la humanidad. El primero de ellos, todos los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, eran pecadores y eran temporales. Es decir, llegaba un momento en que el sumo sacerdote moría y tenía que ser sustituido por otro sumo sacerdote. El sacerdote tenía que llegar y presentar una ofrenda por sí mismo, porque él también era pecador. El segundo problema, que el tabernáculo nos mostraba un camino que era imposible de completar. ¿A qué me refiero con esto que era imposible de completar? Que una vez que el sacerdote venía, entraba, hacía el sacrificio, lo presentaba al lugar santísimo, ese sacrificio tenía que repetirse al año siguiente, porque ese sacrificio no terminaba con el pecado, solamente lo cubría por un año. Y luego había que volver a hacer otro sacrificio, y así sucesivamente. Y el tercer problema, que al ver toda la estructura del templo, nos damos cuenta que el ser humano no podía acercarse libremente a Dios. Lastimosamente, el ser humano no podía acercarse, sino que cada sacrificio le recordaba lo pecador que somos delante de un Dios santo. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo superó Jesús esas tres limitaciones del sacerdocio humano para convertirse en nuestro gran sumo sacerdote? ¿Cómo fue que Jesús logró superar esas dificultades? Para eso vamos a pasar al punto número 1, el atrio. El atrio del templo, lo vamos a usar como ejemplo. El atrio era el lugar visible donde el pecador llegaba con su culpa. Para eso vamos a buscar Filipenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Miren, el Señor Jesús comienza su obra sacerdotal descendiendo. Él existe en forma de Dios. Él no es que dejó de ser Dios, no, pero no se quedó en esa posición de Dios como solo observando lo que estaba pasando, sino que bajó, descendió hasta nosotros. En otras palabras, es como si Dios, estando en el lugar santísimo, hubiera dejado esa posición y hubiera salido hasta encontrarse con nosotros como pecadores en el atrio. ¿Cuándo hizo eso? Cuando el Señor Jesús nació de una mujer, como si fuera un ser humano cualquiera. Ese día, la divinidad del cielo fue contenida en un cuerpo humano. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Su encarnación no fue solo una cercanía emocional.
No era solo que quería saber qué se sentía ser hombre. No, fue una identificación representativa. Quiere decir que Jesús, siendo Dios, pudo haber enviado un delegado, pero no lo quiso hacer. En su lugar quiso venir él mismo. Tampoco quiso observar desde lejos qué era lo que estaba pasando. Él entró personalmente como ser humano. Esto es una verdad eterna y algo que debemos atesorar. El sacerdocio de Cristo comienza con su humilde y real identificación con nosotros. Recuerdan que el sacerdote tenía que representar al pueblo. Pues Jesús nos representó a toda la humanidad porque nació de una mujer igual que todos nosotros. ¿O hay alguien aquí que no haya nacido de una mujer? No, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y eso es lo que está relatando el libro de Filipenses. Esta carta que escribió el apóstol Pablo y que nos está enseñando que no tomó su posición como algo a que aferrarse y decir, no, yo soy Dios y yo me quedo aquí. No. Él se hizo partícipe con nosotros de nuestra humanidad. Entonces, Jesús puede representar al pueblo, ya que conoce nuestra debilidad desde adentro, no desde la distancia. Y vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, aunque sin pecado. Y este es el punto principal, el primer punto que debemos tratar y debemos enfocarnos. ¿Cómo es posible que Jesús haya superado la primera gran limitante que tenía la humanidad? Recuerdan que la primera limitante era que todos los sacerdotes eran pecadores y terminaban muriendo. Debían ser sustituidos. Pues Jesús no pecó. Jesús no es un pecador. Sí, se hizo humano igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces puede cubrir, completar, cumplir con el primer problema que tiene la humanidad. Sus representantes eran pecadores, pero Jesús, como representante de la humanidad, es sin pecado. ¿Estamos entendiendo que Dios mismo se hizo hombre, habitó un cuerpo como el de nosotros, sufrió lo que nosotros padecemos, pero no pecó? No se opuso ni se rebeló contra Dios, no como nosotros. Nosotros sí nos rebelamos y nos oponemos a Dios. Entonces Él puede solventar ese primer gran problema de la humanidad. Todos los sacerdotes anteriores habían pecado. Todos necesitaban un sacrificio. Pero Jesús no necesitó un sacrificio, no por él mismo. Vamos al segundo punto. Vamos a hablar acerca del altar. En el altar se ofrecía el sacrificio. El altar tenía fuego. Se mataba a la víctima. Esa víctima era un sustituto que cargaba con el pecado. Es decir, si una persona quería acercarse a Dios, Dios había establecido que era necesario que el hombre, por el hecho de haber pecado, debía morir. ¿Recordamos eso? Porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí viene el regalo de Dios. Primero, había un cordero que era sustituto y él moría en lugar del pecador. El pecador ponía las manos sobre el cordero que estaba siendo sacrificado a manera de imputar en él los pecados que había cometido. Pero el cordero
aunque no tuviera ninguna pata quebrada, ninguna mancha, nada de eso, aún así no era un sacrificio excelente, porque tenía que repetirse el sacrificio al año siguiente. Pero mire, cuando Jesús accedió al atrio, lo primero que encontramos es que Él se humilló a sí mismo y fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero aquí ocurrió lo impensable. Cuando Cristo llega y se ofrece en sacrificio allá en la cruz del Calvario, ocurre lo que nadie se podía imaginar. El sacerdote es la ofrenda. Eso es algo que nunca se cruzó por la mente de ninguno que habían escuchado la ley, que habían visto los sacrificios. Eso era algo impensable, inaudito. El que hacía la ofrenda fue la víctima y el mediador pagó el precio. Los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios repetidos por el pueblo y por sus propios pecados. Pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, porque Él es sin pecado. Esta es otra verdad central que debemos abrazar con nuestro corazón. El nombre exaltado, el nombre que es sobre todo nombre, pertenece a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es el único que pudo satisfacer los requisitos del Padre. Miren, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué sucede si quien muere no ha pecado? Se vuelve el sustituto perfecto. Se vuelve el sustituto perfecto. Ocupa su lugar, mi lugar, delante de Dios. Y entonces Jesús supera el segundo problema de la humanidad. Porque Él presenta sacrificio por el pueblo, pero no lo hace como lo hacían los sacerdotes. Su sacrificio es perfecto. Se entregó Él mismo, con la diferencia de que es una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado, no hay más condenación, porque la sangre de Cristo es suficiente para poder cumplir los requisitos del Padre. El Padre había exigido la muerte del que peca, pero quien murió no había pecado. Entonces puede salvar perpetuamente a todos los que creemos en Él. Amén. Amén, hermanos. Imaginémonos este momento donde Cristo en la cruz del Calvario, siendo crucificado, grita al Padre: consumado es. La obra redentora había sido finalizada. Los sacrificios llegaban a su fin porque la ofrenda era perfecta. Y Dios lo aceptó. Esto es lo más maravilloso del Evangelio, que ya no queda más sacrificio por el pecado, que ya no hay necesidad de otro sacrificio más, no hay necesidad de otra rutina para purificación. La salvación es perfecta, la salvación es eterna, la salvación pudo complacer a Dios. ¿Había pensado en eso alguna vez? ¿Lo había llevado a su corazón? ¿Lo había atesorado ahí? Ver que
ese sacrificio de Cristo no es solamente para que lo recordemos cada Semana Santa y decir, ay, cuánto sufrió el Señor. No, Él está siendo nuestro sustituto. Él está ocupando nuestro lugar, porque quien necesitaba y merecía estar muriendo delante de Dios éramos nosotros. Y Él ocupó nuestro lugar. Ahora, Él puede completar el camino, porque una vez el Señor Jesús murió, algo extraordinario pasó. ¿Recuerdan qué pasó en el templo? ¿Qué se rasgó? El velo. No pensemos que el velo era una telita ahí como la que ponemos en la cortina del baño. No, no era eso. El velo del templo, aparte de que era material muy grueso, no era un solo material, eran 7 capas que impedían que incluso la luz pasara al lugar santísimo. Lo único que podía atravesar desde el lugar santo al lugar santísimo era el incienso. Solamente el aroma podía atravesar esas cortinas. Y el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Pero el día que Cristo murió en la cruz en el Calvario, ese velo se partió desde arriba hasta abajo y abrió el camino. Un camino que era imposible de recorrer, Cristo lo recorrió. Y Cristo abrió la puerta para todos nosotros. Y ahora aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador es salvo y tiene acceso a Dios por la eternidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya a nuestro Dios, porque Él ha abierto la puerta. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay otra forma de salvación. Es el único que pudo completar ese segundo problema que tenía la humanidad. El único que pudo cumplir los requisitos del Padre. Miren, mis hermanos, cuando nosotros vemos esto y nos damos cuenta de cuán alejados estábamos nosotros de Dios y ver la facilidad con la que ahora podemos acceder a Él, no nos queda más que agradecer. No nos queda más que alabar y glorificar a Dios por su gran bondad, por su misericordia, por su amor, pero también por su justicia. Él es juez justo. No da por inocente al culpable, pero Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Vemos cómo Dios nos ha dado ese acceso. Pasamos al lugar santísimo. El sumo sacerdote entra en la presencia de Dios. Después del sacrificio, el sumo sacerdote entraba detrás del velo con la sangre expiatoria del cordero que fue inmolado. Jesús no llegó al lugar santísimo del templo. Mire, lea conmigo, búsquelo ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Y deténgase a examinar lo que estamos leyendo, porque esto es grandísimo. Pero Cristo vino ya. Y Él es sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Desglosemos esto que acabamos de leer. Vamos a verlo por partes, por secciones. Y glorifiquemos a Dios por lo que está sucediendo. Mire, Jesús no se fue después de ser crucificado al lugar santísimo donde se había roto el velo para presentarse allí. ¿Sabe a dónde entró Jesús? ¿Sabe a dónde fue a presentarse? Al cielo mismo, a la presencia misma de Dios. Él subió, lo dijo en sus palabras: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. El Señor entró en el verdadero lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, y se mostró como sacrificio para abrirnos la entrada a nosotros. Si la sangre de los machos cabríos solo servía por un momento, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos limpios delante de Dios. ¿Significa que los creyentes nunca más vuelven a pecar? No, no significa eso. Significa que ahora somos una nueva creación delante de Dios. Significa que ahora ya no somos los mismos, porque el ADN de Dios ha entrado en nuestra vida. Un creyente en Cristo Jesús es creyente en Cristo Jesús porque hay nueva vida en Él. Amén. Nueva vida en Él. Usted tiene nueva vida y es una vida eterna. Es una vida santa. Nos toca a nosotros santificarnos en su palabra, empezar a leer su palabra, conocer su palabra, obedecer su palabra y tener la comunicación con Dios que antes estaba perdida. ¿Comprendemos eso? ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que ahora podemos llamar a Dios Padre. Nadie podía hacer eso. Nadie podía hacerlo como de verdad, como de cierto. ¿Por qué? Porque nuestros pecados habían hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestras malas acciones habían hecho separación, a tal punto que Dios tuvo que alejar su rostro de nosotros. No soporta el pecado en nosotros. Pero Cristo Jesús, al morir, Él cubre nuestro pecado por siempre. Jesús superó el tercer obstáculo de la humanidad. Porque Él mismo se ofreció en sacrificio. Él murió. Él fue sepultado. Pero al tercer día se levantó de los muertos con poder y gloria, y porque Dios recibió, aceptó el sacrificio, le levantó de los muertos y ahora tenemos vida en Él. ¿Estamos contentos por eso? Miren, Dios aceptó el sacrificio de Cristo y por eso somos aceptos nosotros. Ya Dios no ve nuestro pecado y a nosotros, ve a Cristo y su sacrificio. No somos salvos por nuestras propias acciones, por nuestros méritos, sino por los de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Solamente la cita porque no podemos leer todo, pero para que lo anote ahí, usted que está haciendo anotaciones, Hebreos capítulo 7, versículo del 23 al 28, nos dice que ahora Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. Cristo Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mire, la obra de Jesucristo es acepta y es suficiente.
Su intercesión es continua, porque una vez que Él se presentó al Padre, regresó aquí y anduvo entre nosotros un periodo de tiempo y después se fue a sentar en los lugares celestiales y allí intercede por nosotros. Recuerden que la tercera función del sacerdote era interceder por el pueblo. Jesús está intercediendo por nosotros perpetuamente. Cada vez que hay una acusación contra un hijo de Dios, Él presenta sus manos, presenta su costado y dice: yo pagué la deuda. Pero esto solamente a los que creen en Él. Juan 3:16, ustedes se lo saben de memoria, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿qué sucede con el que no cree? ¿Qué sucede con el que rechaza la oportunidad? Con el que, viendo el camino que Cristo abrió, porque Él mismo es el camino, decide darle la espalda a Dios e ir en dirección opuesta. Romanos lo dice de esta manera: ya no hay más sacrificio. Hebreos dice: no hay más que hacer. Y Juan, el versículo 3, capítulo 3, versículos 17 y 18 dicen que el que no cree ya ha sido condenado. Mi amigo, si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, está perdiéndose la única oportunidad de salvar su alma. No predicamos esto para que usted tenga miedo, le predicamos como una advertencia, para que usted se dé cuenta que el camino que Dios abrió a través de Jesús es el único camino que le puede salvar de una condenación eterna. No es solamente para que usted tenga miedo y venga a la iglesia. No, eso no es importante. Lo importante es que su alma sea salva. Lo importante es que usted reciba a Cristo como su Salvador, porque de esa manera sus pecados son perdonados y comienzan usted una nueva vida, una vida transformada, una vida diferente, nada parecido a lo que antes conoció. Se lo decimos por experiencia, porque cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido cambiados. Tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, nuestra seguridad no depende de cuánto nos acerquemos nosotros a Dios. Nuestra seguridad depende de cómo Cristo se acercó y nos pudo unir a nosotros con Dios. ¿Por qué Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué? Mira, aquí hay 3 verdades que debemos abrazar, que debemos hacer carne en nuestro corazón, que debemos examinar y darnos cuenta que realmente no puede existir otra persona que tenga el título, que pueda tener un nombre más grande que el de Cristo Jesús. El primero, Él nos dio acceso pleno a Dios. Eso lo encontramos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El velo que nos separaba de Dios fue abierto. Eso lo logró Jesús. Y eso es una verdad que nadie puede negar. Segundo, ese sacrificio, el sacrificio de Cristo, es definitivo y suficiente. Dios no está esperando nuestras buenas obras. Dios no está esperando que nosotros seamos mejores. Alguien decía por ahí, es como que usted diga: no voy a ir al médico hasta que me sienta mejor, porque no quiero que el médico me vea que estoy enfermo.
Es la misma situación. Porque Dios sabe que estamos muertos en delitos y pecados, es que quiere que nos acerquemos a Él. Es que quiere que tomemos ese regalo de la salvación, porque no hay otra forma de salvarnos. Nuestras buenas obras, lo que nosotros creamos o pensamos que podemos hacer para agradar a Dios, nunca será suficiente. Lo que hizo Cristo es suficiente y perfecto. Y tercero, Cristo intercede de forma viva y constante por todos los que se acercan por medio de Él a Dios. Él intercede por nosotros perpetuamente. Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es decir, sin principio ni fin de días. Es eterno, un eterno presente. Vive y sostiene a su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. El nombre que es sobre todo nombre le pertenece a Jesús, porque ningún otro sacerdote pudo hacer lo que él hizo. Descendió al atrio haciéndose hombre, pero sin pecado. Se ofreció en el altar, muriendo en la cruz, como sacrificio único suficiente. Atravesó el velo, siendo exaltado y agradando al Padre, y permanece intercediendo por nosotros para siempre. Por eso, cada vez que la iglesia pronuncia el nombre de Jesús, no invoca solo a un Salvador del pasado, sino a un sumo sacerdote que vive y reina, que abrió el camino que nos lleva a Dios, que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabe qué? Nadie viene al Padre si no es por Él. Nosotros los creyentes debemos estar felices, gozosos, contentos, y deberíamos de proclamar este mensaje a toda persona, en todo lugar, en todo momento. Y si usted, mi amigo, todavía no ha recibido esta salvación tan grande, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? No sabemos si esta sería su última oportunidad. No lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa. No hay otra forma de salvación. Reciba a Cristo como su Salvador. Crea en Él. Acepte este regalo de salvación tan grande. Porque de esa manera usted será salvo.